Hola a todos, mi nombre es Luca Dotti, yo soy de Agrupación DNI. En esta oportunidad les voy a traer una píldora de lo que es Derecho Constitucional. Voy a estar hablando de lo que es la Ley 23.298, la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Dentro de la Ley Orgánica de Partidos Políticos vamos a tocar temas fundamentales, como son los requisitos que necesita un partido político para ser considerado como tal y para poder presentarse a elecciones. Vamos a hablar también del nombre de los partidos políticos, qué características tiene que tener, qué limitaciones tiene. Vamos a hablar de la afiliación, ¿sí? Quiénes pueden afiliarse, quiénes no. Vamos a hablar también del financiamiento, que es un tema fundamental. Si bien últimamente es un tema que no está en el programa de la materia, es un tema que recurrentemente se suele tomar en los exámenes y es muy importante que ustedes lo sepan. Así que vamos a tocar este tema, nos vamos a remitir a otra ley para este tema porque no está en la 23.298, sino que está en otra que ya les voy a decir cuál es. Y por último vamos a hablar de la caducidad o la extinción de los partidos políticos. Muy bien, primero vamos a hablar de la ley 23.298, como les dije. Esta ley en el artículo primero reconoce el derecho de los ciudadanos de agruparse en partidos políticos. Después también viene a reconocer algo fundamental, que es reconoce el derecho de los partidos políticos de tener personería jurídica política, ¿sí? Es decir, reconocer a los partidos políticos como una persona jurídica que es capaz de presentarse a elecciones inscribiéndose en los registros correspondientes, etc. Muy bien, vale aclarar para que se sepa y para que toda esta píldora tenga sentido que todo trámite que un partido político tenga que hacer lo va a hacer frente a la justicia federal con competencia electoral, ¿sí? No es que vos vas acá al juzgado de faltas de tu ciudad y decís, hola, me quiero agrupar en un partido político, mi nombre es este, mi domicilio es este, reconoceme. Sino que se hace frente a la justicia federal con competencia electoral. Muy bien, una vez aclarado esto, pasamos ahora al segundo artículo, que es algo que ya había mencionado Fer en el vivo del otro día, donde habló sobre esto, que es la definición que brinda esta ley sobre partidos políticos. Y dice que son instrumentos para la formulación y la realización de la política nacional, ¿sí? Ve a los partidos políticos como instrumentos para la formulación y realización de la política de la nación. Muy bien. Ahora sí nos vamos a meter un poco en los requisitos para que un partido sea reconocido como tal. Vamos a hacer una distinción primero. Existen partidos de distrito y nacionales. Vamos a empezar por lo de distrito, ¿sí? Para que un partido político de distrito sea reconocido tiene que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que tener un acta de constitución del partido donde se acredite que 4 de cada 1000 personas se adhieren a este partido. Es un 0,4%, pero lo que quiere decir es que dentro de un lugar el partido tiene que contar con cierto apoyo. No es que yo agarro y formo un partido político de la nada, sino que tiene que haber cierto apoyo detrás de las ideas para que sea considerado un partido político. Ya vamos a ver por qué, que se relaciona justamente con el financiamiento, por ejemplo. Pero bueno, por lo pronto pasamos a los siguientes requisitos, ¿sí? En primer lugar, como ya dije, un acta de constitución donde se acredite la adhesión de por lo menos 4 por 1000 personas, es decir, 4 de cada 1000 personas al partido político. También necesitan un nombre, ¿sí? Necesitan un domicilio, necesitan una declaración de principios y programa político y necesitan también una carta orgánica, ¿sí? El acta de constitución donde se acredite la adhesión de 4 de cada 1000 personas, un nombre, un domicilio, los principios y un programa político, la carta orgánica, y también van a necesitar que se designen autoridades del partido político, ¿sí? Después ya vamos a ver que cada cierto tiempo se tienen que hacer elecciones partidarias internas, si no el partido queda extinto, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto tenemos esto. Para que un partido sea reconocido como un partido político de distrito, son estos requisitos que nombré. Bueno, ¿y qué pasa con los partidos nacionales? ¿Surgen de la nada? No. Justamente tiene que haber un partido que sea reconocido en 5 distritos diferentes con el mismo nombre, la misma carta orgánica, el mismo programa político. ¿Y qué pasa? Una vez que estos requisitos, es decir, que hay 5 partidos de distrito con el mismo nombre, la misma carta orgánica, el mismo programa político, ¿qué va a pasar? Este partido va a estar habilitado
no quiere decir que sea automático, sino que lo va a tener que requerir frente a, como ya dije, la justicia federal con competencia electoral, va a estar habilitado para requerir la personería jurídica política como un partido político de orden nacional. ¿Esto a qué lo habilita? A presentarse a elecciones nacionales, ya sea legislativa o ejecutiva. Muy bien. ¿Y qué pasa? Una vez que un partido político es reconocido como tal, ¿va a ser permanente este reconocimiento? No. Va a tener que seguir cumpliendo requisitos. Por ejemplo, para mantener esta personería jurídica, ¿sí?, esta capacidad de presentarse a elecciones como un partido político, va a tener que mantener de forma permanente la afiliación mínima. Es decir, que en el caso de los partidos de distrito, permanentemente va a tener que por lo menos acreditar que hay 4 de cada 1000 personas que están adheridas a este partido, ¿sí? Y en el caso de los partidos políticos de orden nacional, va a tener que acreditar que hay por lo menos 5 distritos en los que el partido funciona con el mismo nombre, la misma carta y el mismo programa de principios y de política, digamos, el mismo programa político. Muy bien. Esto en cuanto a los requisitos que necesita un partido político para ser considerado como tal. Uno de los requisitos que nombré justamente es el nombre. El nombre puede ser cualquier nombre, ¿hay alguna limitación? Sí, hay limitaciones. En principio puede ser cualquiera, pero, y acá está lo importante y lo fundamental, no puede contener la palabra nacional, no puede contener la palabra internacional, ¿sí? Hay distintas palabras que no puede contener el nombre, ni la palabra ni sus derivados, ¿sí? ¿Qué pasa? No puede contener tampoco expresiones que hagan referencia a antagonismos raciales, religiosos, de clase, ¿sí? Es decir, yo no puedo hacer un partido que sea el Partido Oligarca Federal, porque estoy haciendo referencia justamente a un antagonismo de clase, y es lo que prohíbe la ley orgánica de partidos políticos. Es decir, una persona tiene que cumplir con ciertos requisitos para que sea considerado partido político su organización, y a su vez esos requisitos, como el nombre, tienen ciertas limitaciones, no es que hay un libre albedrío en esto. Muy bien. ¿Qué pasa? El nombre también se tiene que diferenciar claramente del nombre de los demás partidos políticos, agrupaciones o entidades dentro de la nación. Tiene que ser una diferenciación razonable y clara la que se puede hacer. No sé, si existe Juntos por el Cambio, yo no puedo crear un partido político que se llame Juntos para el Cambio, ¿sí? Tiene que ser claramente y razonablemente diferenciable el nombre. Muy bien. ¿Qué pasa si un partido político se extingue? ¿Puedo crear otro, juntar los requisitos, por supuesto, y ponerle el mismo nombre? No. Cuando se extingue, tengo que esperar por lo menos 4 años desde la fecha de extinción para poder volver a usar el nombre. ¿Y qué pasa si el que decide extinguir el partido político, el que decide finalizar la personería jurídica de un partido, es el Poder Judicial? En ese caso tengo que esperar 8 años, ¿sí? Una vez que transcurren los 8 años desde la fecha de sentencia firme, ahí sí voy a poder volver a utilizar el nombre del partido político que se extinguió judicialmente. Muy bien, ya hablamos de los requisitos, ya hablamos del nombre, ahora vamos a hablar de la afiliación. ¿Todos pueden ser afiliados de partidos políticos? Otra vez, en principio sí, pero, y tengan cuidado con esto, porque si dicen todos pueden ser afiliados de partido político en un examen, va a estar mal. Igual que si dicen todos los partidos políticos pueden tener cualquier nombre, va a estar mal. Fíjense en las excepciones y justamente enumérenlas y aclaren que existen excepciones. Muy bien, todos pueden ser afiliados, pero hay excepciones. Estas excepciones, ¿cuáles son? En primer lugar, las personas que están excluidas del padrón electoral. Si vos no estás en el padrón electoral, ya sea porque sos menor de edad, porque hay un error y no estás excluido, puede pasar, y no estás incluido, perdón, que también puede pasar. ¿Qué pasa? En ese caso no podés estar afiliado a un partido político. Hay otras excepciones, están personal de las Fuerzas Armadas o de personal de fuerzas de seguridad de la nación que se encuentren en activo, no pueden estar afiliados a un partido político. Si este personal está retirado, puede estar afiliado, pero si está retirado y fue llamado a prestar servicio, nuevamente no puede estar afiliado a un partido político. Para hacerla más fácil,
personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, personal de Fuerzas de Seguridad de la Nación, en activo y retirados que se hayan sido solicitados sus servicios, no pueden estar afiliados a un partido político. No. ¿Quiénes más no pueden estar afiliados a un partido político? Magistrados del Poder Judicial, ya sea nacional, provincial o jueces de los tribunales de faltas municipales, ¿sí? Los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos por razones obvias. Justamente el principio de división de poderes. Muy bien. Hablamos de esto, hablamos de la afiliación. ¿Cómo termina la afiliación? ¿Se puede rechazar una afiliación? Sí, el partido político puede rechazar la afiliación de una persona. ¿Cómo? Dando motivos fundados racionalmente. La persona, ¿qué puede hacer con esto? Recibe, uy, me rechazaron la afiliación. Bueno, recurre, apela este rechazo a la justicia federal con competencia electoral, que ya venimos hablando. Bueno, ¿cómo se extingue esta afiliación? Justamente por renuncia, por expulsión, por violación de la Carta Orgánica de los principios del partido. ¿Sí? Te puede expulsar justamente si no cumplís con todos los principios y con la ideología del partido. Tiene que ser una expulsión, por supuesto, fundada, que se puede recurrir. Si violás la Carta Orgánica, si cumplís alguno de los requisitos que dije antes, es decir, vos te afiliás a un partido y después entrás a trabajar, a cumplir servicio como personal de las Fuerzas Armadas, ahí la afiliación caduca. Muy bien. Ahora hablamos de afiliación. En principio todo el mundo puede ser afiliado. Para ser afiliado, como ya dije, no tenés que ser ni una persona excluida del padrón, ni personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad de la Nación. No tenés que ser juez. ¿Qué pasa? ¿Cómo te afilias a un partido? Vas al partido y te afilias presentando ciertos documentos. La verdad que no es un tema importante, necesitas un documento que acredite tu identidad. Generalmente hoy en día es el DNI, sino también puede ser la libreta de enrolamientos o la libreta cívica. La verdad que hoy en día no es algo que se utilice demasiado, pero bueno, también es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Ahora que hablamos de afiliación, vamos a pasar a un tema fundamental, como ya dije, que es el financiamiento de los partidos políticos. ¿Dónde está el financiamiento de los partidos políticos? Está en la ley 26.215. Ley 26.215. Nos apartamos acá de la 23.298 y entramos en la 26.215, que viene a hablar del financiamiento de los partidos políticos. Esta ley hace una diferenciación, separa lo que es el financiamiento público del privado. El financiamiento público, por supuesto, proviene del Estado, y dentro del Estado, proviene del Fondo Partidario Permanente. Fondo Partidario Permanente. Dentro de este fondo, que está constituido, bueno, por lo que se destina del presupuesto, por bienes que hayan quedado de partidos que se hayan extinguido, Bueno, todo este fondo que se conforma con dinero, por supuesto, ¿qué va a pasar? El 20% de este fondo va a ir para el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque una vez que se hace la división de todo este fondo y a cada partido le corresponde cierto monto de dinero para financiar sus actividades, para la formación política de sus miembros, ¿qué pasa? Y para el desenvolvimiento institucional de los partidos políticos, una vez que se reparte todo este fondo, todo este dinero para estas actividades, ¿qué pasa si se reconoce un nuevo partido político? Si la justicia dice, sí, los requisitos que me presentó Fer Broglie están bien, vamos a reconocerle la personería jurídica. ¿Qué pasa ahí? El partido quedaría desfinanciado. Entonces acá es donde entra el ministro del Interior, que va a recibir el 20% del fondo partidario permanente y va a financiar estos partidos que surjan post repartición del dinero del fondo. Bueno, dijimos, el fondo, la totalidad del fondo, se le saca un 20% para el Ministerio del Interior. Del 80% restante, ¿sí? Ahora tomemos al 80% como un entero. Acá me meto un poco en matemática, no quiero hacer mucho lío, pero tengo que hacer referencia a porcentajes.
Entonces, bueno, ahora tomando el 80% como la totalidad del fondo, vamos a dividir un 20% y un 80%. Este 20% vamos a dividirlo entre todos los partidos políticos que hayan sido reconocidos en partes iguales. Si hay 20 partidos, le va a tocar un 1% de este 20% a cada partido, ¿sí? Si hay 10, le va a tocar un 2%, siempre en partes iguales. Y el 80% restante se va a dividir en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales. ¿Sí? Dijimos, este es el fondo partidario permanente. 20% Ministerio del Interior. De lo que queda, 20% dividido entre todos los partidos políticos en partes iguales. Y el otro 80% dividido entre los partidos políticos que hayan obtenido más de un 1%, es decir, no todos los partidos que hayan participado de elecciones nacionales, sino entre aquellos que hayan sacado más de un 1% de votos. Bueno, ¿cómo se divide? En forma proporcional a la cantidad de votos, es decir, entre todos aquellos partidos que hayan obtenido más de un 1% en las últimas elecciones de diputados nacionales, aquellos que más votos recibieron son los que más dinero van a recibir indudablemente. Esto sobre financiamiento público. Ahora pasamos a la parte privada. Los partidos políticos pueden recibir financiamiento, pueden recibir aportes desde la parte privada, del sector privado. ¿Quién puede donar? En principio todos, pero de nuevo hay excepciones. ¿Sí? Algo fundamental, y realmente es fundamental para la transparencia y así evitar ilicitudes, es que todo aporte que reciben los partidos políticos tiene que ser de origen público. Se tiene que saber nombre y apellido de quien donó, de quien contribuyó, de los contribuyentes o de los donantes. Se tiene que saber la identidad de estas personas, no puede ser anónimo. Muy bien. Los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Brasil, ¿puede aportar a un partido político? No. Los gobiernos o instituciones públicas extranjeras no pueden aportar a partidos políticos de manera privada. ¿Qué pasa? Las empresas privadas extranjeras que no tengan domicilio en nuestro país, domicilio o residencia en nuestro país, tampoco. Las personas que hayan explotado juegos de azar, tampoco. ¿Sí? Es decir, el fondo privado, las personas pueden ser personas humanas o personas jurídicas que tienen que tener residencia en nuestro país. ¿Y qué pasa? No puede ser anónimo. Fundamental, lo más importante es que toda contribución del sector privado tiene que ser de origen público. Y bueno, por último pasamos a lo que es la caducidad o la extinción, volviendo a la ley 23.298, ¿sí? Nos apartamos un poquito para hablar del financiamiento de los partidos políticos, que está en la ley 26.215, ahora volvemos a la 23.298 y vamos a hablar de cuándo se extingue un partido político, cuándo pierde la personalidad jurídica política, cuándo deja de existir como tal. Muy bien. La caducidad, como ya dije, hace que los partidos pierdan la personalidad jurídico-política y no puedan presentarse a más elecciones y dejen de llamarse, por supuesto, partidos políticos porque ya no van a ser reconocidos como tal. ¿Cuáles son las causas de la caducidad? Son 5. En el caso de los partidos políticos de orden nacional, por ejemplo, que ya deje de estar presente en 5 distritos distintos. Habíamos dicho que para que un partido sea declarado que sea reconocido como partido de orden nacional, tiene que justamente contar con el mismo nombre, la misma carta orgánica, los mismos principios y programa político en 5 distritos distintos. Si en alguno de estos 5 distritos deja de existir este partido por otra de las causas, justamente de la caducidad o la extinción, ¿qué va a pasar? El partido político de orden nacional va a quedar disuelto. ¿Por qué? Porque no va a reunir los requisitos de estar presente en 5 distritos distintos. Muy bien. Otra de las causas es
la no realización de elecciones internas por un plazo de 4 años. ¿Sí? Es decir, que si un partido político de distrito nacional no realiza elecciones internas por 4 años, va a ser una de las causas de caducidad. ¿Qué otra causa hay si un partido no se presenta a elecciones nacionales o a elecciones de distrito por 2 plazos consecutivos? ¿Qué pasa? Si a 2 elecciones consecutivas no te presentaste, listo, perdiste. Causa de caducidad de los partidos políticos, ¿sí? Quedás disuelto, perdés la personería jurídica. Otra de las causas es si durante 2 elecciones no junta al menos un 2% del padrón de los distritos correspondientes, ¿sí? Si durante 2 elecciones el partido político no obtiene un 2% de votos, fuiste. Otra vez, perdés la personalidad jurídica, causa de caducidad, etc. ¿Y cuál es la última causa de caducidad? Si no mantiene la afiliación necesaria, que es esto que estábamos hablando del 4 por 1000, de 4 cada 1000 personas. Vamos a enumerarla para hacer un refresco así rapidito. No realización de elecciones durante 4 años, elecciones internas. No presentarse a 2 elecciones. No obtener en 2 elecciones por lo menos un 2% de los votantes. No mantener la afiliación mínima. Y por último, el hecho de los partidos de orden nacional que no están constituidos por lo menos 5 partidos de distrito. Es decir, si un partido de distrito desaparece, el partido nacional desaparece. Muy bien, ahora vamos a hablar de las causas de extinción de los partidos políticos, que son 4. ¿Por qué se extinguen los partidos políticos? Por lo que diga la Carta Orgánica, por voluntad de los afiliados del partido en concordancia con lo que dice la Carta Orgánica, y atención con esto, por organizar a su personal, a sus afiliados militarmente o instruirlos militarmente, y esto es importante, cuando las autoridades del partido cometen o permiten que otra persona cometa, es decir, no lo desautorizan, un delito de acción pública. Si cualquiera de estas 4 cosas, el tema de la organización o la instrucción militar, el tema de la comisión o la autorización para cometer un delito de acción pública, el tema de la Carta Orgánica o de la voluntad de los afiliados con concordancia de lo que dice la Carta Orgánica, sucede, el partido queda extinto. Otra vez, pierde la personalidad jurídica, no se puede presentar a elecciones, deja de ser reconocido como partido político. Muy bien, bueno, ya hablamos de requisitos para ser reconocido como partido, hablamos de nombre, hablamos de afiliación, de financiamiento y recién les hablé de caducidad o extinción. Hasta acá llegamos. Esta es la primera píldora que hacemos de Derecho Constitucional. Le vamos a seguir trayendo más píldoras para explicar otros temas que son importantes, pero que en los vivos, por obvias razones, no nos podemos meter con cierta profundidad. Es muy importante que sepan esto, es importantísimo que sepan financiamiento de los partidos políticos, porque es un tema que realmente se pregunta. Así que bueno, repito, mi nombre es Luca Dotti, como cualquiera de los otros integrantes de Derecho Constitucional, estoy a disposición para lo que necesiten. Espero que esta píldora les haya servido y un saludo. Nos vemos el miércoles que viene en otro vivo a las 19 horas.